Pasan los días y el tema de estos terroristas, porque solamente se le puede calificar así, de Israel, pues nos complica más toda esta situación que hemos estado señalando a lo largo de muchos años con respecto a el tráfico de armas, con respecto a el crimen que está en todos estos lados y por el otro lado el asunto relacionado con la seguridad en nuestras fronteras. Por eso convoco al pueblo informado para que digan, contradigan, apunte y fuego. Soy Leonardo Schwebel aquí, y aquí nadie me calla. Pues prácticamente fuimos los primeros, y pues ahora sí que se los dije, que pues señalábamos en su momento y en este video de Hasta la M, que no sonaba absolutamente nada congruente todo este asunto relacionado con con que había sido un asunto de celos el tema de esta famosa plaza y todo lo que ha sucedido en este entorno. En ese momento era la única versión, sin embargo, pues nosotros señalamos que no era posible y que detrás de todo esto había un tema relacionado con tráfico de armas. Y así fue, así se confirmó. Ya más tarde pues se han estado señalando algunos asuntos relacionados con estas personas de Israel y pues nada más hacer un recuento de lo que se ha estado señalando, de que es uno de los más peligrosos, de que esta mujer ya fue vinculada a proceso, que no fue un asunto pasional, lo cual ya habíamos señalado, que fue pues que se terminó con la vida de estas personas, que inclusive había sido uno de ellos exagente de la Mossad, entrenado a Israel. Lo que se indicó también en ese momento, que captaron el momento exacto en que la mujer implicada en la balacera de estas personas de Israel fue detenida por la policía, y en fin, pues todo lo que se ha estado señalando en el entorno de este caso, que conforme pasa el tiempo, pues uno no entiende exactamente muchas cosas y sobre todo pues se confirman también muchas de las cosas que he estado señalando durante mucho tiempo. Estas imágenes, estas escenas, situación relacionada con estas personas pues simplemente ejemplifica lo que hemos dicho durante mucho tiempo, de que pues algo raro había sucedido en este caso. Ya se dan a conocer más datos, una banda implicada en el caso de este asesinato en la famosa plaza, el coche encontrado, etcétera, etcétera, lo que se ha estado diciendo constantemente, pues en el entorno de esta situación que cada día se complica más. Por lo pronto, pues la propia Procuraduría de la Ciudad de México asegura que ya tiene identificados a los cómplices, que en su momento se dijo que eran de Jalisco, de un grupo criminal de Jalisco, que pues ya lo conocen, lo ubican perfectamente bien, y que este tipo de situación, pues simple y sencillamente, estas personas tenían vínculos con grupos organizados, además de que podían estar relacionados con el tema del blanqueo de distintos billetes. Bueno, eso es más o menos lo que se ha estado señalando y que de alguna manera nosotros aquí lo mencionamos, lo insinuamos primero que todos sobre esta situación. Yo nada más sí quisiera enfocarme a 3 puntos de los cuales habría que analizar todas estas cosas, más allá de que sí, aquí hay grupos extranjeros involucrados, sí, que estos grupos extranjeros son de varios países, no solo, ahorita estamos hablando de esta mafia de Israel,
pero podríamos hablar de otro tipo de mafias, como yo las he documentado en otros momentos, por ejemplo, gente de la ETA, que estuvo muy involucrado en México, el grupo terrorista ETA, pues tuvieron muchos vínculos en México, como en su momento pues también hubo injerencia de los grupos sandinistas, de lo que sería el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con lo que hoy conocemos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De hecho, Marcos se entrenó, o sea, el subcomandante Marcos se entrenó con el Frente Sandinista, ¿no? Muchos años atrás, estamos hablando del 79, cuando vino todo este asunto de los sandinistas, y como eso, seguramente muchos otros grupos más de otro tipo de mafias, de diferentes, obviamente colombianas, y de otras índoles, para no estar dando un listado de países. Aquí hay tres cosas que, más allá de lo que resulte de todas estas investigaciones, que conforme avanzan se van sacando más serpientes, son tres cosas. Uno, lo que ya insistí, el tráfico de armas. Número dos, nuestras fronteras no están blindadas. Y número tres, nuestro servicio de migración es deficiente. No existe una base de datos lo suficientemente buena para todo esto. Hay un caso, bueno, de este mismo caso, que pues es una de estas personas ya había sido detenida. Fue deportada a Israel. Se da a conocer en Israel la muerte de una persona también involucrada con todos estos casos, y esta persona de Israel regresa a México. Si ya había todos estos antecedentes de que ya había sido deportado, de que había sido amenazado, de que no sé qué, pues por un lado Israel creo que le faltó mandar una alerta, y por el otro lado en México como que nunca nos enteramos de esta situación. Lo voy a decir como lo he dicho toda mi vida. Cuando estamos hablando de este tipo de grupos, ahí sí estamos hablando de la globalización en su máxima expresión. Estamos hablando de intercambio de productos de todo tipo. Estamos hablando de pues viajes a todas partes del mundo. Estamos hablando de intercambio de información de todas partes del mundo. Y estamos hablando también, entre otras cosas, de algo que también hay que mencionarlo, una extensa red de información que se genera precisamente vía Internet. Y nuestros servicios de inteligencia son deficientes, hablo de los de México, y se debería de reforzar algo, y no necesariamente me refiero a más dinero, más presupuesto, sino algún sistema que permita una localización inmediata de qué persona está entrando a nuestro país. Previamente a todo este asunto, ustedes recordarán que el gobierno de Estados Unidos había alertado de la presencia rumbo a México de un grupo de personas, 3 o 4, que a final de cuentas fueron detenidas en Nicaragua y que sí efectivamente venían a México. Y estas personas, recordarán ustedes, no eran de Israel, eran de otra zona, también en conflicto, y que estaban dispuestos a llegar a México. En este caso, no fue México, fue Estados Unidos quien mandó la alerta. Se trabajó a fondo y a final de cuentas fue en Nicaragua, Costa Rica, primero en Costa Rica, donde se alertó que se había visto a estas personas, y luego Nicaragua. Cuando uno conoce estas historias y dice uno, bueno, pues qué bueno que se les detuvo, qué bueno que no llegaron, pero ¿cuántos sí pasan disfrazados, maniatados,
inventados y con toda clase de trucos que puedas imaginar, que las hemos visto en las películas, pero que son de la vida real. La Procuraduría de la Ciudad de México, bueno, pues sigue indagando, pero esto no se debe de quedar nada más con una mala tarde en una plaza, y si esto no pasó a mayores, porque a final de cuentas estamos hablando de 2 personas fallecidas, con vínculos, con grupos en México y seguramente en otros países, el saldo es un saldo propio de quien sabe hacer este tipo de situaciones. Pero pudo haber sido peor. Quiero que quede claro, pudo haber sido peor. Nunca sabes, y hemos llegado ya a ese nivel en este país, y esto lo señalé en su momento justamente cuando estábamos hablando de estos temas en el Hasta la M. Justamente en esos momentos uno se pregunta ¿hasta qué punto estás comiendo y no sabes si el de junto quién es, de qué grupo es, nacional o internacional? Y eso a mí ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Y para que me entiendas claro, pues convoco al pueblo informado a que juntos comentemos, para que digas, contradigas, apuntes y fuego.